Buenos días, un saludo a todos. Os doy la bienvenida a este nuevo comienzo de curso y empezamos fuerte el curso porque empezamos o continuamos, digamos, con la charla de los fondos europeos. Existen varias ayudas de las que nuestro sector puede beneficiarse y para ello nos hemos asociado, digamos, con PricewaterhouseCoopers, que nos está ayudando en esta labor de asesoraros a todos los socios de cómo podéis beneficiaros. Tenemos una experta en la materia, que es Miren Tellería. Miren, además, es senior manager del equipo de estrategia del área de real estate de PwC y es la persona, digamos, que asesora sobre los fondos europeos. Ella fue quien asesoró y quien dio la mayor parte de la charla en la primera sesión que tuvimos, y en esta segunda sesión, pues es el momento para los que no asististeis de escucharla, de resolver dudas, y os animo a todos, siempre, pero yo creo que ahora es especialmente importante que hagáis preguntas, porque es la manera, digamos, de que podamos alumbrar un poquitito este camino de las dudas, que no es muy sencillo, la verdad. Miren, te doy la palabra, no quiero robar tiempo, porque la sesión de hoy es para aprovecharla de principio a fin. Adelante. Muchísimas gracias. Pues como bien comentaba Beatriz, queríamos aprovechar esta segunda sesión, sobre todo para que yo tuviese la oportunidad en la anterior, ¿no? de tener ese acercamiento a todos los temas de los fondos europeos, porque al final digamos, del curso antes de las vacaciones, y sí que queríamos darle la importancia a este tema, ¿no? Y por eso volvemos con esta sesión, sobre todo para puntualizar aquello que ya os comentamos en la sesión de julio, ¿vale? Y también, sobre todo, actualizaros en lo que ha ido ocurriendo se han ido adelantando este mes y medio que llevamos de tiempo, ¿no? Desgraciadamente, ya os adelanto que ha avanzado menos de lo que a todo el mundo nos hubiera gustado. Se esperaba una avalancha de convocatorias, y ahora contamos un poco más a lo que nos referimos a lo largo del mes de agosto, pero hasta bien entrado ayer y luego os contamos un poquito más de la parte de comercio y muy poquita información adelantada. Sí que ha llegado dinero a España, ¿vale? Ya por fin hay dinero en las cuentas de nuestro gobierno, ¿vale? Pero una parte de lo que está comprometido para este año, ¿vale? Y de ahí habrá que empezar a ver las convocatorias. Sobre todo los mensajes y los titulares, antes de empezar a entrar en materia, digamos, sería que las convocatorias irán saliendo y que las ayudas no están ni siquiera asignadas. Es decir, muchas veces parece que las grandes empresas ya optan a tantos millones de euros, parece que ya es todo lo que se van a llevar, ni muchísimo menos. Simplemente es a lo que creen que pueden optar en base a lo que se está proyectando en el Plan de España Puede, ¿no? Que es un poco la matriz sobre la que se está revisando todos los temas de fondos europeos. Y simplemente con esa introducción y como ya os comentaba ya Beatriz, ¿no? y a qué equipo pertenecemos, os vamos informando a través del documento que vamos a ir proyectando. Lo que sí os animo, como bien decía Beatriz, es a que nos trasladéis vuestras preguntas a través de la plataforma que ya está habilitada para ello. Intentaremos contestaros a lo largo de la sesión, ¿vale? Y si no, al final también dejaremos un poquito para que también se lancen algunas preguntas. Lo que sí estoy viendo es que hay algún eco en el sonido, ¿no? Y que está habiendo algún problema. No sé si está solucionado, porque yo no me oigo en eco. Simplemente, pues si conforme vamos viéndolo, ¿vale? Nos vais diciendo. Vale, pues lo podéis ver ya en pantalla, el documento, ¿vale? ¿Qué vamos a hablar en la sesión de hoy? El objetivo es que, sobre todo, que nos pongamos todos, y yo creo que, los que pudisteis entender la sesión solamente suena repetitivo, ¿no? Pero la mayoría solamente no pudisteis venir y es la primera vez que escucháis sobre esto, o por lo menos en estas profundidades. ¿Qué es los fondos europeos? ¿Qué sabemos de ello y qué tenemos que saber en cuanto a lo que es a nuestro sector, ¿no? ¿A qué nos impacta? Si vamos a ser un sector que va a recibir, cómo se va a recibir, a través de quién y demás, ¿no? Y sobre todo que nos contéis qué os preocupa y que podamos dar respuesta cuanto antes. Vale, entonces, sobre todo, y bueno, antes de entrar en los fondos europeos, yo creo que es un titular que no gusta, pero que tenemos que dar, ¿no? El mundo inmobiliario como tal no es el gran receptor
de los fondos europeos. Es decir, luego hablaremos de quiénes son las grandes bolsas de recepción de esos fondos europeos, aunque sí vamos a percibir a través de diferentes canales, no es un receptor natural o grande de esos fondos europeos, ¿no? Y eso también hará que cómo está metido todo lo que son las temáticas de los fondos europeos a lo largo del plan de España Puede, pues igual no es tan directo como otros sectores, ¿no? Que se ve que hay una bolsa específica para ellos, como puede ser, por ejemplo, todo el mundo agroalimentario. ¿Vale? Eso como titular antes de empezar. Pero sobre todo, hay unas palabras y unos conceptos que son relevantes, ¿no? Y que yo creo que sí que es importante que todos estemos un poco familiarizados, ¿no? Todo lo que es el tema Next Gen. Es decir, ¿qué es Next Gen? Todo lo que vamos a hablar ahora es Next Gen, ¿vale? Está dentro del plan de REACT-EU, ¿vale? Y luego hay otro proyecto de InvestEU, que es todo lo que Europa quiere invertir en los próximos años, ¿vale? En cuanto a lo que son los manifiestos de interés, son las herramientas que el gobierno utilizó, ya ahora ya no son tan relevantes, pero meses atrás, cuando se presentaban cómo las empresas o los sectores podían levantar hacia el gobierno aquellas cosas que le preocupaban y que podían ser interesantes para recibir estos fondos europeos. La realidad es que en el mundo inmobiliario y también en comercio no se levantaron muchos manifiestos de interés y tampoco han sido muy activos a la hora de captar esa información a nivel global de ese gobierno, ¿vale? Luego los componentes y las políticas tractoras, ¿vale? Son cómo se estructura este plan de España Puede, ¿vale? Los PERTES, ¿vale? Son los planes estratégicos que engloban un sector con muchas empresas, son 6, ¿vale? Son los que ha lanzado el gobierno de España y no hay ninguno ni para el mundo inmobiliario ni para el comercio. Habréis oído el vehículo eléctrico, agroalimentario, son los que están ya lanzados, los PERTES se han lanzado en estos últimos meses y son los que van a captar, son grandes bolsas de dinero y tienen unos mecanismos tanto legislativos como operativos un poquito distintos de lo que veremos que son las formas naturales de canalizar los fondos europeos, ¿vale? Y por último, estarían los 4 palancas tractoras, ¿no? De que van a empujar los fondos europeos. 3 son los que ha marcado ya la Unión Europea, ¿vale? Y el cuarto es el que ha añadido el Gobierno de España, ¿vale? La Unión Europea marcaba la transformación digital como clave para este empuje de los fondos europeos, la transición ecológica y, por último, la cohesión social, ¿no? Y España le ha dado a la agenda feminista un concepto transversal a estos 3 componentes, ¿no? Sobre lo que va a articularse este plan de España Puede. Como ya se adelantaba, España ya ha recibido los primeros 9.000 millones de euros en cuenta, ¿vale? De los 19.000 que va a recibir este año, ¿vale? Inicialmente, no sé si os sonará, en los presupuestos generales del Estado se incluyeron 27.000 millones de euros, ¿vale? El Gobierno se adelantó a la llegada de los fondos europeos y los incorporó en los planes generales, o sea, en los presupuestos generales. Eso sí, ese importe se ha visto reducido en 19.000 millones y todavía en cuenta tenemos 9.000 millones. ¿Vale? Simplemente para que os suenen los importes, porque de esos 27.000 que inicialmente esperaban, pues se van a tener que hacer ajustes y se irán faseando en el tiempo esas convocatorias, esas ayudas, conforme vaya llegando el dinero en cuenta. ¿Vale? ¿Cómo está el marco de los fondos europeos? ¿Vale? Porque hay diferentes bolsas, como lo que estaba diciendo hasta ahora, ¿no? Y para que sepamos dónde colocamos estos fondos europeos, ¿no? Del REACT-EU. Entonces, tenemos 2.000 billones de euros que ha dotado la Unión Europea para paliar todo lo que son los temas de los fondos europeos. 1.000 y algo millones vienen dentro del marco financiero plurianual, es decir, que van a estar canalizados a través de subvenciones en los próximos 6-7 años, ¿vale? Y luego también tenemos la parte del Fondo de Garantía del BEI, pero el grueso, que es el que nos interesa a nosotros, es el Next Generation EU, ¿vale? Son 750.000 millones de euros, ¿vale? De los cuales la mitad más o menos irán en préstamos, la otra mitad irán en subvenciones. Y sobre todo, es importante destacar que España es una gran receptora de esas bolsas, ¿vale? Que son las que llegarán a unos 140.000 millones de euros, ¿vale? Lo mismo, más o menos la mitad en subvenciones y la mitad en préstamos. Lo que vamos a estar viendo en la sesión de hoy es principalmente lo que vamos a ver a través de subvenciones. Los préstamos también van a llegar, ¿vale? Pero no van a estar, bueno, no van a ser mis canales y no vamos a poner tanto foco en la sesión de hoy.
Entonces, sobre todo, de los 750.000 millones de euros que ya adelantábamos, la mayoría van a ir para inversiones y reformas, ¿vale? Sobre todo recuperación, reparación de daños y demás. Aunque se dejan algo de dinero también para relanzar, reactivar la inversión, también intentar aprender, ¿no?, lecciones de esta crisis que hemos sufrido para que no vuelva a ocurrir en los próximos años. Como ya estamos adelantando, ya adelantamos, ¿no?, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, coloquialmente y habitualmente llamado el plan de España Puede, tiene estos 4 bloques que os hablábamos. En la transformación digital tenemos sobre todo la formación en competencias digitales. Es uno de los focos, ¿no?, que se quiere que toda la población española tenga una formación mínima en competencias digitales, tengamos unas coberturas potentes en 5G, ¿no?, y podamos llegar a favorecer sobre todo a la estructura de las pymes. Y es un poco, yo os adelanto que será el foco de donde serán las subvenciones que creemos que pueden estar canalizadas para empresas como vosotros. Luego, desde la parte de la transición ecológica, pues como ya decía del tema del PERTE, está la parte de los vehículos eléctricos. Se va a dotar muchísimo dinero alrededor de los vehículos eléctricos, tanto la creación y la producción, como el tema de los puntos de recarga, ¿no? Muchos de vosotros ya los tendréis en vuestros centros, pero se hará un mayor esfuerzo para que haya muchos más puntos de recarga y habrá bastante dinero y recursos para este tema, ¿no? Y luego también hay un punto que es de la rehabilitación. Aquí se habla de la rehabilitación de medio millón de viviendas, pero nos consta que es probable que se vayan flexibilizando estas convocatorias y otro tipo de activos de real estate que no son solo viviendas puedan optar a ciertas subvenciones para rehabilitación. ¿Vale? Y luego, por último, tendríamos toda la parte de la cohesión social y territorial, la agenda feminista, que va más allá de todo lo que estamos hablando de las competencias y de mejorar la ecología, y el objetivo es reforzar el estado de bienestar, en mejorar el crecimiento educativo y, sobre todo, tener un entorno más justo, ¿no?, y con una brecha tanto social como de género más pequeña. ¿Vale? Con estos 4 componentes llegamos a los 6 objetivos que marca el plan, ¿no? Al final, ¿qué queremos cómo se traslada esto con los objetivos que tiene el Gobierno? Impulsar la transición verde, la transformación digital, que tanto llevamos hablando en España, ¿no?, y que parece que no llega sobre todo al tejido empresarial de las empresas más pequeñas. El crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, es decir, que eso, lo que hablábamos de la cohesión económica y de la brecha social y de género se reduzca, ¿no?, y tengamos una resiliencia, que yo creo que es la palabra que más se ha utilizado en esta crisis del COVID, ¿no?, tanto a nivel sanitario, económico, social e institucional, ¿no?, que seamos fuertes y podamos aguantar mejor este tipo de crisis, ¿no? Y por último, pues bueno, obviamente dotar de un futuro y de las herramientas a las nuevas generaciones en base a todo lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, ya entrando un poco cómo se estructura el plan de España Puede, ¿no? El plan tiene 10 políticas tractoras, o sea, 10 políticas palanca, ¿vale? Es decir, políticas tractoras. Y tiene 30 componentes que se engloban en estas 10 políticas. Esto es un poco complejo a veces porque luego cuando salen las subvenciones como que no se termina de entender cómo se trasladan, pero no deja de ser cómo es estructurado el Gobierno a la hora de explicar hacia dónde van a ir orientadas las subvenciones, cómo van a dotarse las bolsas de dinero para canalizar esas subvenciones, esas ayudas, y cómo se van a dotar en los 4 bloques del plan que estábamos hablando, ¿no? En nuestro caso, aquellos que más nos interesan son la primera, ¿no?, que es la agenda urbana y rural, que es lo de la parte de la movilidad sostenible, la rehabilitación y regeneración urbana y la transformación digital, ¿vale? Luego también, por un lado, todo lo que es la despliegue e integración de las energías renovables, porque ahí también hablamos de todo lo que son rehabilitaciones para mejorar las eficiencias de las energías renovables, ¿no? Y por último, el quinto, que es toda la parte de la modernización y digitalización del tejido industrial y de las pymes. Ahí tenemos todo lo que es la parte de la digitalización, ¿vale? Y también parte de la modernización y competitividad del sector turístico. Esto de los componentes o de las políticas van, bueno, en línea con lo que ya estamos diciendo, ¿no? Tener una administración para el siglo XXI, es decir, reforzar nuestra administración y que sea moderna.
tener un refuerzo o reforzar el sistema de salud y también la parte de la innovación y de la ciencia, mejorar la educación y luego, bueno, sobre todo lo que estamos hablando, ¿no? De la parte de la industria, cultura del deporte y nueva economía de los ciudadanos y la política del empleo. Es decir, eso es un poco el grueso, ¿no? de los 10 políticas y los 30 componentes que engloban el Plan de España Puede. Y todas ellas, como podéis ver en esta tabla, tienen un componente bastante transversal. No es que un componente vaya directamente a una cosa, sino que intentan cubrir con cada una de ellas, ¿no? Al final, mucha transformación digital, como podéis ver en el segundo bloque. La cohesión social y territorial va más allá, ¿no? De solo hacer políticas alrededor de ellos, es decir, todos los temas de movilidad, rehabilitación ayudarán en ese tipo de aspectos, ¿no? Y por último, la transición verde, que obviamente todas las partes iniciales, ¿no? del tema energético y de rehabilitación. No se nos tiene que olvidar que para que el dinero siga llegando a España, Europa nos ha puesto los deberes de tener más de 200 reformas preparadas y hechas para que el dinero siga fluyendo. Es decir, España le han llegado 9.000 millones de euros ya. El Gobierno ha pedido los 10.000 millones restantes que quedaban comprometidos para este 2021, pero hay algunas reformas clave que Europa está pidiendo que estén hechas para poder ir soltando el dinero en cuenta. Es decir, que eso son cosas que también tendremos, es un tema más probablemente de social, ¿no? Que no solo a nivel empresarial, pero que son temas que pueden atascar la llegada de los fondos europeos, incluso demorar, ¿no? En algún momento esos fondos. Y simplemente que os suene y que veremos continuamente estas reformas, ¿no? Y que van a estar preocupando al Gobierno porque son una palanca de llegada de ese dinero. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses en cuanto a los fondos europeos, ¿no? Seguramente si habláramos de hace unos meses, y lo mismo hablábamos en julio y se adelantaba al principio de la sesión, se ha ido ralentizando. Es decir, en enero pensábamos que esto iba a ser ya inminente. Lo mismo cuando se presentó el plan, se pensaba que ya iba a ser... Es decir, hemos ido creyendo que todo iba a ser mucho más acelerado y conforme se van llegando los hitos que se van a cumplir, ¿no? Pues vemos que todo pues tiene unos plazos un pelín más largos de lo que nos gustaría. Es decir, cuando se aprobó el plan por parte de Bruselas, se esperaba que iba a llegar una avalancha de convocatorias, de que iba a haber que todas las administraciones iban a tenernos en verano mirando todo lo que iba a llegar, y la realidad es que hasta que ha llegado el dinero en cuenta, muchísimas administraciones no se han atrevido a empezar a lanzar las convocatorias, ¿no? Al final, sí parecía que el Gobierno, al meterlo en el presupuesto del Estado, iba a acelerarlo, pero la realidad es que hasta no ver el dinero, pues no se han visto aceleradas las convocatorias. Así que es cierto que ya se están viendo dónde van a ir las primeras dotaciones de fondos. Hay bastante de los primeros que van a llegar en el 21 que van a ir para todas las componentes que van más orientados a la administración pública. Es decir, muchos de ellos van a ser receptores, como puede ser la habilitación de los edificios de la administración pública, ¿no? Y que probablemente muchas convocatorias se vayan a demorar hasta el 22 o en adelante. Va a decir que todavía no es que vayamos a tener solo convocatorias en estos meses. Sobre todo para que tengamos siempre en cuenta cuando os vayáis a presentar en convocatorias y qué es lo que... Vale, perdonad que estaba viendo unas preguntas, luego los contestamos. En cuanto a las características que creemos que tienen que tener, ¿no? Sobre todo, por supuesto que tengan que ver con el Plan de España Puede, ¿no? Que por lo menos tengan un encaje, aunque sea transversal, o puntual, ¿no? de lo que quieren las convocatorias. Luego iremos viendo algún ejemplo, pero hay convocatorias muy abiertas donde se permite hacer, pues no sé, por ejemplo, rehabilitación, ¿no? Y se da opción a hacer diferentes medidas siempre cuando se mejore una sigla, ¿no? de la característica que tiene el edificio. Otros piden cosas muy específicas, depende un poco de la administración local, ¿no? Que es quienes están canalizando esas ayudas. Pero bueno, para que lo tengáis.
Luego, potenciar la competitividad del empleo de las pymes es una cosa fundamental, es decir, que se refuerce continuamente cuando se presentan las convocatorias cómo se va a mejorar todo esto, cómo es, al final, todos los ecosistemas participativos han venido para quedarse, es decir, que todo lo que sean consensos, agrupaciones, asociaciones que se puedan presentar a las convocatorias van a ser mucho más susceptibles a percibir esos dineros. Es decir, es más atractivo para la administración poder dotar a un consorcio que dotar a una empresa. Es decir, eso es una cosa que tiene que tener muy en cuenta, ¿no? Y que sobre todo es una cosa que cambia versus otras ayudas que se daban históricamente, se va a dar muchísima importancia a que los proyectos sean sostenibles independientemente de si van a recibir la ayuda. Es decir, que no necesiten estos fondos europeos para ser viables en el largo plazo. Muchas veces, históricamente, se daban subvenciones a proyectos que podían ser no muy rentables, ¿no? o que podían estar en riesgo su viabilidad. Aquí todo lo contrario, ¿vale? Si quiere que fortalecer aquellos proyectos que ya son rentables y que van a llevarse a cabo en cualquier caso. ¿Vale? Y luego, por último, que tenga un efecto arrastre, ¿no? Y que tenga un efecto de impacto tanto en la industria como en la sociedad. Los fondos europeos se van a canalizar a través de 3 principales mecanismos, ¿vale? Los PERTES o los protectores, que es lo que os decía antes, que no hay ninguno para nosotros, es decir, son un entorno de colaboración público-privada, que solamente los habréis visto. Lo que quieren es un efecto tractor, grandes bolsas de dinero, grandes convocatorias y un único consorcio puede percibir un gran volumen de dinero, ¿vale? Por otro lado están las subvenciones y convocatorias que van a ser el grueso de cómo se van a traer o cómo se van a analizar las ayudas, ¿vale? Sobre todo concurrencia competitiva, pero muchos de ellos van a ser los que primero se presenten, primero se van a llevar el dinero, por eso es importante que estéis al día y ahora os contaremos cómo os vamos a ayudar, cómo va a ayudaros la ECC en estar al día de las convocatorias que se van a lanzar, ¿no? Y sobre todo se van a ayudar, o sea, se van a empujar toda la parte de la financiación público-privada. No se va a reinventar la rueda, ¿vale? Es decir, convocatorias que hayáis visto, que os habéis estado trabajando, que conozcáis a través del IDAE y otros mecanismos, es muy probable que las convocatorias sean muy similares. Es decir, tengamos en cuenta que el volumen de dinero y el volumen de convocatorias que va a tener el Gobierno de España entre todas las administraciones es muy elevado y no tenemos una estructura de funcionarios suficiente para estar lanzando convocatorias pequeñas, muy detalladas, nuevas, porque lo que se quiere es lanzar suficientes rápido para que se puedan canalizar y utilizar esos fondos cuanto antes, utilizarlos bien, por supuesto, pero que sean utilizadas. El principal miedo y riesgo de estos fondos europeos es que lleguen y no se gasten todos los fondos, y luego os pongo un ejemplo, ¿no? de una de las primeras convocatorias que ya han pasado y que no se han gastado todos los fondos que estaban dotados para esa convocatoria, ¿vale? Y eso es una cosa que se debe de evitar, ¿vale? Importante también de las convocatorias es que la mayoría de las se canalizarán principalmente tras las comunidades autónomas y administraciones locales. Es decir, habrá cosas en los ministerios, pero se irán canalizando o a través de organismos que ya estaban preparados y ya lo hacían históricamente, como el IDAE o Red.es, o a través de las organizaciones locales. Y por último, tenemos toda la parte de las contrataciones y licitaciones, que sí que habrá parte de las subvenciones, parte de las ayudas que se canalizarán a través de contratos y licitaciones, como puedan ser toda la realización de las administraciones públicas, pero en vuestro caso pues, tampoco creo que sea la parte de mayor interés, ¿vale? Y sobre todo, yo creo que ya os he ido contando hasta el momento cuáles son Vale, entonces uno de los, bueno, que ya hemos dicho, ¿no? Que se van 9.000, ya están en cuenta, ¿vale? Somos los países que yo creo que también muchas veces nos miramos con otros países, ¿no? Europeos y pensamos que siempre vamos a la cola. España ha sido uno de los países que primero se le ha aprobado el plan de los fondos europeos, el plan de España puede, y hemos sido los primeros en recibir el dinero. ¿Vale? Es decir, que por estar haciendo las cosas bien, Europa ha felicitado a España en cuanto a hacer
este plan y cómo se va a canalizar y, por tanto, vamos por el buen camino. ¿Vale? Y lo que ya os estaba contando. España va a pedir los 10.000 millones en los próximos, bueno, ya os lo ha pedido, ¿vale? Este mes, pero dependerá mucho de las reformas que ya está adelantando. No obstante, ya la mayoría de las comunidades autónomas ¿no? ya están celebrando y comunicando cuáles van a ser sus principales focos, ¿vale? Como pues el caso de, por ejemplo, Castilla-La Mancha, que ya habla que recibirá más de 1.000 millones de los Next Gen, ¿no? Y que ya está más o menos lanzando cómo van a ir canalizando esos millones de euros y cómo van a ir faseándose, ¿no? Que también es clave no solo cuándo y cuánto, sino, sobre todo en cuánto, sino cuándo, ¿no? Es decir, cómo se van a ir faseando conforme vayan llegando esas bolsas de dinero a España. ¿Vale? Y sobre todo lo que ya os decía, las comunidades autónomas son principales receptoras, es decir, 55%, de más de la mitad de las ayudas van a ir canalizadas a las autonomías, ¿vale? ¿Cómo hacen esto habitualmente? Los ministerios tienen sus bolsas de dinero e internamente lanzan como unos MDIs, ¿no? Como lo está haciendo antes de que las administraciones vayan lanzándoles las peticiones de lo que ellos necesitan de proyectos para que se vayan distribuyendo y los vayan entregando, ¿vale? Es decir, que también las administraciones tienen que estar al día de lo que se requiere para poder hacer esas solicitudes. Vale, y bueno, ya un poco lo que os decía, aunque no es de tanto interés para esta sesión, el 12 de julio se presentó el primer PERTE, ¿vale? De la parte del vehículo eléctrico y bueno, ya están en la automoción y luego están en la parte de industria espacial, la agroalimentaria y medicina personalizada, que son otros de los PERTEs relevantes y que van a adaptarse de un buen volumen de dinero, ¿vale? Entrando a lo que es los fondos europeos para vosotros, ¿no? El mundo inmobiliario del retail, ¿no? Y del comercio. Vemos dos bloques o oportunidades importantes dentro de los fondos europeos, ¿no? Toda la parte de la transición ecológica, que estábamos diciendo, por la rehabilitación energética de los edificios, el despliegue de las renovables, tanto en los edificios como en el propio entorno, es decir, ya ahora puede ir más allá de poner, digamos, placas solares en los edificios, ¿no? Y todo lo parte de las infraestructuras de recarga. Y por otro lado, en la parte de la transformación digital estaría toda la parte del análisis de datos, toda la parte de la digitalización e innovación sectorial, ¿no? Toda la parte de la omnicanalidad, que tanto se ha hablado de que va muy de la mano de la digitalización. Y por último, todo lo que os adelantaba antes, ¿no? El fortalecimiento comercial de las zonas turísticas. Todos estos bloques las tipologías de proyectos que estamos hablando, se van a canalizar a través de, digamos, 6 programas tractores de los que ya estamos adelantando, ¿no? La estrategia de movilidad sostenible, la retención de vivienda, el despliegue e integración de energías renovables para la parte de transición ecológica y luego toda la parte de digitalización de las pymes, Plan nacional de competencias digitales y la parte de la modernización y competitividad del sector turístico. Simplemente porque os suenen. Esto ya, cuando ya hablemos de las convocatorias, esto no es tan relevante, porque ya iréis viendo directamente hacia qué va a ir, ¿no? Pero sí que es importante que tengáis esta información de qué programas tractores y qué componentes son, porque de una vez, si por lo que sea queréis revisar, sabéis que cuando hablan de un componente u otro, si realmente va o no, está potencialmente asociado al sector en el que estáis vosotros trabajando, ¿no? Y sobre todo es importante la bolsa de dinero que arrastra cada una de estas, ¿no? La transición ecológica, que tiene aproximadamente 4.600 millones de euros, ¿vale? Que es un buen volumen de dinero, y la transformación digital, que tiene otros 4.000 millones de euros. Por supuesto, no todos ellos van a ir a vuestro sector, pero sí son volúmenes relevantes a los que sí que se podrán presentar varios de los proyectos que tengáis seguramente encima de la mesa. Aquí tenéis el mismo plan, ¿no? Que os estaba presentando, lo estábamos viendo antes, ¿no? Y marcando un poco cuáles son las palancas y los componentes que más encaje tienen para vuestro sector, ¿no? Y aquí tenéis, disculpad, el monto total, ¿no? de cuáles son los principales componentes. Por un lado hay 2.000 millones de euros para la parte de incentivos de puntos de recarga
la adquisición de vehículos y demás, pero bueno, que es un buen volumen de los 100.000 puntos de recarga nuevos que quiere implantar la administración, que ya os adelantaba anteriormente. El segundo que os citamos aquí, los 300 millones de euros, es el PRE, que ya salió en julio. No sé si alguno de vosotros os presentasteis, en julio ya lo adelantamos. La convocatoria está cerrada, pero bueno, este es uno de los componentes que ya estaba adelantando. Se tuvieron que ampliar los plazos porque no se gastó el monto que había para la rehabilitación de edificios. Es decir, que ya el primer testeo que hizo la administración de si se iban a gastar los millones y era su principal preocupación, no es que no se gastaran en tiempo ni tampoco en plazo, ¿no? Y tuvieron que alargar los plazos. Ahora sí, no se llegaron a gastar. Os comentamos aquí, hay un componente que actualmente está únicamente orientada a la rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos urbanos para la vivienda, de 3.420 millones de euros. Es un monto muy grande y que se espera que se flexibilice y que conforme se vayan lanzando las convocatorias pueda tener un tilde similar a lo que ha tenido el PRE. Es decir, que se puedan hablar no solo de rehabilitación energética de los edificios de vivienda, sino también de otros usos donde podríais entrar vosotros. ¿Vale? Es un monto muy relevante y que se va a abordar en los próximos meses. ¿Vale? Luego tendríamos el componente 7, que es toda la parte del desarrollo de energías renovables y la incorporación de los edificios y los procesos productivos, es decir, que toda la parte de incorporar energías renovables en vuestras instalaciones. Espacios de datos sectoriales, que luego si queréis entramos un poco más en detalle, pero va por un lado captar dato, ir mejorando y la gestión del dato de toda la industria española para la preparación de ese 2030 que se ha puesto como objetivo gobierno, ¿no? Y luego teníamos el componente 13, que es el que engloba los más de 3.600 millones, que está la parte de la digitalización de la innovación y el apoyo al comercio, ¿vale? Y por último tenemos toda la parte del plan de modernización y competitividad del sector turístico, que es, como os adelantaba antes, que es mejorar el comercio. Esos 100 millones están en la parte de mejorar el comercio en las zonas más turísticas de España, ¿vale? Como resumen, 8.800 millones de euros que podrían incluso incrementarse si realmente el componente que os hablaba de la rehabilitación de vivienda se flexibiliza, ¿vale? Y hasta la fecha, de los 8.800 millones, los únicos que han abierto convocatoria son el PRE, que ya se ha cerrado en el mes de julio. Es decir, todo lo demás pendiente y muchas veces no podremos ver detalle hasta que se lance la convocatoria, ¿vale? A continuación podéis ver los componentes, el tipo de proyectos, ¿vale? Y los mecanismos que se utilizan para las ayudas. Entonces, el que os hablaba de los 2.000 millones de los puntos de recarga, ¿vale? Sobre todo, nuevos puntos de recarga, proyectos singulares de innovación, es decir, que no solo va a ir puntos de recarga, sino todo lo que sea proyectos singulares, experimentales, que vayan a la electromovilidad. El gobierno y las administraciones quieren ir un poquito más allá de los proyectos al uso, ¿no? Que no vayamos solo, si hablamos de incorporar el vehículo eléctrico, puntos de recarga, si hablamos de rehabilitación, que no hablemos solo de placas solares, por supuesto, sí, pero todo lo que vaya algo más allá, ¿no? de proyectos singulares, pues serán bien recibidos y seguramente más posibilidades de que puedan percibir esos fondos europeos. En el caso de el primer componente, en este caso será por concurrencia simple, es decir, que conforme se vayan presentando, se van a ir dando las ayudas, ¿vale? Se van a ser el programa MOVES, que todavía nos ha lanzado, ¿vale? Que serán a través de las comunidades autónomas y que si cuanto antes lo tengáis preparado, conforme salgan, pues podéis ir dotando porque se irán dando las ayudas conforme se van gastando, ¿no? Que es una cosa como bastante interesante, que no hay que esperar a que se haga un concurso de todo lo que se ha presentado, ¿vale? Y será el IDAE quien ayude a canalizar todo esto, al igual que lo ha hecho en el caso del PRE, ¿vale? El PRE ya os lo he contado anteriormente, que era la parte de la energética de edificios existentes, ¿vale? Lo que se buscaba era una mejora de una letra mínima, es decir, únicamente pedían eso, y eran convocatorias a fondo perdido, ¿vale? Y también los ha canalizado el IDAE, ¿vale? Y es por eso que
que de aquí podemos aprender qué puede ser las siguientes convocatorias de la retención de viviendas. ¿Vale? Y luego, en toda la parte de energías renovables innovadoras integradas en los edificios, lo que se quiere es que las industrias o las diferentes empresas vayan integrando estas energías renovables en sus instalaciones, ¿no? Al final, que sean proyectos más integrales, ¿no? Que no solo, pues, oye, pues voy a, como decía, pues voy a poner una placa solar o voy a hacer esto o aquello, no, que sean proyectos más globales, ¿no? Y que tengan una ambición mayor en ese tipo de proyectos, ¿no? Eso sí que van a ser por concurrencia competitiva, ¿vale? Y se espera que muchas de las convocatorias se queden a nivel ministerio y algunas se vayan a través de comunidades autónomas. Como podéis ver, no existe la misma granularidad de información de los de componentes, ni los tipos de proyectos que van a haber, ni los mecanismos de ayuda que va a haber. He visto alguna pregunta ya en concreto sobre algunas ayudas que os contestamos al final, ¿vale? Pero muchas de ellas no vamos a ver qué información se requiere o qué tipo de proyectos, incluso qué volumen de dinero van a dotar hasta no ver la convocatoria, ¿vale? Porque no en todo se ha dado el mismo nivel de detalle de información. Primero, porque el Ministerio no lo ha podido trabajar, no ha tenido la ocasión, todavía están aterrizándolo, o porque en otros sí que lo conocen porque ya está trabajando históricamente, ¿no? En ese tipo de ayudas, ¿vale? Y luego aquí tendríamos los componentes, digamos, y los tipos de subvención que se puedan esperar, los tipos de componentes que se puedan esperar en la parte de la digitalización, ¿vale? En lo que os hablábamos de los datos sectoriales, lo que se quiere hacer es poner en marcha grandes espacios de datos comunes industriales y seguros, ¿vale? Lo que se va a hacer es tanto por un lado, bueno, primero se va a hacer en este año una estrategia común, sectorial y bueno, va a ser más consultivo que otra cosa, ¿vale? Pero lo que se quiere es, primero, tener esos datos, es decir, crear esos entornos, ¿vale? Y uno de los sectores estratégicos para poder, donde se quiere reforzar, ¿no? Esa gestión de dato común es en el sector comercial, ¿vale? Eso es importante. Es decir, pues por ejemplo, desarrollo y compartición de componentes comunes, infraestructuras de datos comunes, plataformas de cloud, es decir, redes de superconexión. Y aquí también hay una patita que también es interesante y no sé si algunos de vosotros está planteándose, toda la parte de los data centers, ¿no? También se espera que no podemos hablar de grandes espacios de datos comunes sin hablar de la infraestructura propia donde se va a colocar ese dato, ¿no? Y, bueno, nos consta que alguna vez algún retailer nos ha hablado, ¿no? de plantear algo similar en sus instalaciones, pues podría ser una parte que podría estar subvencionable, ¿vale? Luego estaría la parte de todo lo que es apoyo a la digitalización, que habrá convocatorias de subvenciones no competitivas. En concurrencia no competitiva habrá un poco de todo, ¿vale? No sabemos, se espera un abanico amplio. Y, bueno, habrá organismos intermedios. Se espera que puedan utilizarse plataformas tipo Acelera, ¿vale? Y entidades colaboradoras, pero todavía no está muy claro. Aquí se espera que se potencien y se ayuden proyectos de digitalización de la cadena de valor. Es decir, agrupaciones empresariales, todo lo que pueda ser sectorial, oye, pues una ubicación retailer propia que esté trabajando en una herramienta digital que pueda estar agrupando diferentes tipologías de empresa, es decir, que vaya más allá de lo que es la agitación de una única empresa, ¿no? Y luego está la parte del apoyo al comercio, ¿no? Que yo creo que esto también ha salido la ministra recientemente a hablar, que bueno, no deja de ser más allá de ayudas a la modernización del comercio, principalmente a empresas de tamaño mediano, ¿no? Y la parte de mercado sostenible, es decir, proyectos de modernización de los mercados y demás, y luego centros de investigación y control de la calidad, ¿vale? Todos ellos van a ir de forma directa, aunque se espera que, por ejemplo, el tema de los fondos tecnológicos se puedan dilatar hasta el próximo año, ¿vale? Es decir, hasta el 2020 puede que no se vayan a ver ninguna convocatoria, ¿vale? Y luego, por último, tendríamos toda la parte de actuación especial en el ámbito de la competitividad del sector turístico, ¿vale? Que tiene otros 100 millones de euros, que tendrán que presentar las entidades locales, ¿vale? A la hora de pedirlas. Es decir, se coordinará con autónomas y, sobre todo,
el acuerdo en conferencias sectorial, pero van a ser las administraciones locales que les tengan que pedir esas ayudas para mejorar o la modernización de su comercio, la mejora de la experiencia, conocimiento de su usuario, es decir, este tipo de aspectos más digitales, ¿no?, que se puedan ver del comercio en zonas turísticas. ¿Vale? Bueno, como ya estamos diciendo, España ya se ha movilizado bastante. El otro día la ministra ya hablaba, ¿no?, de los 100 millones para monetizar el comercio del plan de recuperación de España Puede, ¿no? Pero decíais, habrá que ir viendo, porque se espera que no vaya a entrar hasta el 2022. Como estaba diciendo antes, ¿no?, la noticia del Corte Inglés, yo creo que es una de las cosas que muchas veces no animaba a nuestros clientes, no decían, no, pues si ya hemos visto que el Corte Inglés se va a llevar no sé cuánto, no sé qué se va a llevar cuánto. No, eso quiere decir que han analizado el plan de España Puede y han visto que de todo ello son susceptibles de poder recibir fondos europeos de hasta 4.000 millones de euros. Pero tendrán que ir viendo convocatoria a que se pueden presentar, ¿vale? Y bueno, no sé si habéis tenido ocasión, en el día de ayer el Gobierno ha publicado en el BOE las líneas de ayuda al sector comercial incluidas en el componente 13, como está adelantando, ¿vale? Son un total de aproximadamente esos 300 y pico millones de euros, donde 104 van a ser para este 2021, ¿vale? Estas convocatorias van a ser potencialmente para entidades locales. Es por eso que no vemos convocatorias todavía públicas, es decir, no hay convocatorias en zonas turísticas. Es decir, sobre todo la mejora de la experiencia de compra, mejora del comercio, todo lo que ya hemos comentado hasta la fecha. Los plazos que se presentan nos parecen un pelín ambiciosos, es decir, son plazos ambiciosos para que las administraciones, si no han estado al tanto de lo que quieran presentar, pues se les puedan ir, lo puedan presentar. Pero lo que os decimos, normalmente la información que se pide es pequeña, corta, y por tanto, si podéis acercaros y decir, mira, pues nosotros nos gustaría pedir esta ayuda, podéis por favor solicitar estos fondos, más fácil para vosotros cuando luego se lancen. Una vez que este dinero se llegue de los ministerios a las administraciones locales, después se lanzarán las convocatorias, ¿no?, para que vosotros luego os podáis presentar. ¿Vale? Entonces, como os imaginaréis, este plan de España Puede es bastante complejo de entender, estar al día. Yo os digo que nosotros, yo pertenezco a un equipo enorme, como os imaginaréis, dentro de PwC, que está todo el día al día de lo que se publica, lo que no se publica, hablando con los ministerios, con el gobierno, con todos ellos, y aún así nos cuesta estar al día de lo que ocurre, ¿no? Entonces, hemos creado una pequeña herramienta donde se crean las alertas conforme se van creando las convocatorias. Toda esa información del BOE y demás está muy bien, pero todo eso tiene que tener una traducción en convocatorias para que las empresas se puedan presentar. Con el BOE como tal no se puede hacer nada. Es decir, tiene que haber convocatorias para que las empresas se puedan presentar, para que se vea qué es lo que se pide, ¿vale? Y que vosotros podáis presentarlo en los plazos y que se marcan en esas convocatorias. Para ello, se ha canalizado con la ECC unos filtros, ¿no?, para que os vayan llegando las convocatorias de la forma más ágil y eficiente posible, ¿no? Os llegará un email donde se diga, oye, mira, pues este es convocatoria, me estoy inventando lo que estamos hablando de la parte del comercio turístico. No sé, 20 millones de euros para Gran Canaria. Y van a pedir esto, se van a poder dotar hasta un 40% del total de la inversión, va a ser esto, se va a tener que presentar en esta fecha, se va a pedir esta exigente información y se van presentando los links a los donde os podéis presentar, ¿no?, de cara a que sea lo más fácil para vosotros poder presentar a sus convocatorias. Somos más que conscientes que históricamente presentarse a convocatorias de la administración es algo súper complejo, que muchísimas veces requiere muchísimo tiempo de esfuerzo de los equipos de trabajo y que luego o tardan en llegar las ayudas o se pide muchísima información, y con eso queremos que os llegue lo más ágil posible, ¿no?, para que os podáis por lo menos tomar la decisión de sí o no de una forma rápida, y luego si presentarlo, pues que lo podáis hacer lo más rápido posible, porque contaréis con la información en el mismo día que se publique la convocatoria.
Y para no desanimaros en cuanto ante las subvenciones, también comentaros que el propio gobierno está preocupado con la agilidad de esa adjudicación. Es decir, como ya os adelantaba anteriormente, se quiere hacer que las convocatorias sean lo más ágiles posibles y que muchas de ellas sean por concurrencia, para que no tengamos que tener un tapón en la administración, ¿no? De tomar decisiones, quién es el que mejor lo ha hecho, el ganador, el que se lo lleva. Es decir, que la propia administración está intentando cambiar esas convocatorias para que sean lo más ágiles posibles, sean lo más fáciles para vosotros como para presentaros y para que el dinero llegue lo más rápido posible. Es decir, que esperemos que realmente esas convocatorias sean distintas a lo que han sido hasta la fecha. ¿Vale? Y eso es un poco lo que os quería contar. Queríamos dejar algunos minutos para que salieran las preguntas, ¿vale? Y estoy ahora, a ver, estoy viendo ahora lo que tenéis, ¿no? Vale. Vale, estamos viendo, ¿no? La parte de los temas fotovoltaicos, y es un tema de solo autoconsumo. Es cierto que muchos de los proyectos van a ir, la mayoría de las ayudas van a ir a autoconsumo, tanto de las propias empresas como autoconsumo, pero también se van a subvencionar otros proyectos, ¿vale? También temas de baterías, almacenamiento, es decir, que va a haber otro tipo de convocatorias que también pueden ir, aunque sí que es cierto que la mayoría... Vale, lo que os estaba diciendo es importante, los 300 millones de euros del IDAE son los que van a ir por concurrencia competitiva, ¿vale? Ahí podéis presentaros vosotros y así podéis presentar los proyectos que tengáis encima de la mesa, y ahí sí que serían, tendría que ser por concurrencia competitiva, ¿vale? ¿Hola? Vale, yo creo que son las preguntas que había. No sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, el documento que os hemos presentado se os hará llegar para que podáis trabajarlo y demás. Y si queréis alguna pregunta en concreto que se haya quedado en el tintero, que luego revisándolo podáis, pues os venga a la cabeza, o miréis el componente, o incluso el propio Plan de España puede, y os surja una duda, estamos más que abiertos a contestaros. Sin problema lo canalizáis a través de Beatriz o cualquier persona de la ECC, y os haremos llegar la respuesta, porque realmente es una grandísima oportunidad para que podamos contar con dinero de los fondos europeos, ¿no? Y podamos actualizar, modernizar y poner más al día y eficientes nuestras empresas, ¿no? Y no perdamos la oportunidad. Así que os animo a estar al día de las convocatorias. De verdad que esperemos que sean más sencillas de lo que han sido hasta la fecha, que sean exitosas, que se gaste ese dinero, que llegue bien, y sobre todo lo que os digo, estas últimas que todo lo que aprovechéis la cercanía que tenéis con la administración local para por lo menos hacer un cruce, ¿no? De si realmente están al día de lo que necesitáis, para que cuando lancen sus peticiones al ministerio no sean en base a lo que ellos creen, sino que lo que realmente vosotros necesitáis, ¿no? Porque si luego piden un dinero para una bolsa y realmente se requiere de otra, ya no es tan fácil cambiar el uso de ese dinero, ¿no? Que la Unión Europea ahí sí que está siendo un poquito más estricta de lo que nos gustaría. Vale. Gracias, Miren, muchísimas. No sé si tenéis alguna pregunta más. De todas formas, el documento que os hemos presentado se os hará llegar para que podáis trabajarlo y demás. Y si queréis alguna pregunta en concreto que se haya quedado en el tintero, que luego revisándolo podáis, pues os venga a la cabeza, o miréis el componente, o incluso el propio Plan de España puede, y os surja una duda, estamos más que abiertos a contestaros. Sin problema lo canalizáis a través de Beatriz o cualquier persona de la ECC, y os haremos llegar la respuesta, porque realmente es una grandísima oportunidad para que podamos contar con dinero de los fondos europeos, ¿no? Y podamos actualizar, modernizar y poner más al día y eficientes nuestras empresas, ¿no? Y no perdamos la oportunidad. Así que os animo a estar al día de las convocatorias. De verdad que
que esperemos que sean más sencillas de lo que han sido hasta la fecha, que sean exitosas, que se gaste ese dinero, que llegue bien y sobre todo lo que os digo, estas últimas que todo lo que aprovechéis la cercanía que tenéis con la administración local para por lo menos hacer un cruce, ¿no? De si realmente están al día de lo que necesitáis, para que cuando lancen sus peticiones al ministerio no sean en base a lo que ellos creen, sino que lo que realmente vosotros necesitáis, ¿no? Porque si luego piden un dinero para una bolsa y realmente se requiere de otra, ya no es tan fácil cambiar el uso de ese dinero, ¿no? Que la Unión Europea ahí sí que está siendo un poquito más estricta de lo que nos gustaría. Gracias, Miren, muchísimas gracias otra vez por ayudarnos, por arrojar un poquito de luz. Vemos que estamos a tiempo, que podemos beneficiarnos de ayudas, que hay 2 áreas de oportunidad grandes para nuestro sector, como es la transición ecológica y la transición digital, de las que podemos engancharnos a través de esos programas. O sea que, y luego saber que ha habido una primera convocatoria en el mes de julio que no llegó a cubrirse en cuanto a ayudas, de alguna manera nos está diciendo, oye, animaros a solicitarlas. Con lo cual, como os ha comentado Miren, gracias a una aplicación que tienen ellos, nosotros hemos contratado con PwC un sistema de alarmas, nos van llegando, canalizamos las que creemos que o sentimos que son las que podéis beneficiaros como socios por los diferentes sectores y os vamos a ir pasando toda la información. Hemos habilitado para ello en la página web un área exclusiva y alguna vez, en la otra vez que tuvimos la charla, nos preguntabais que ¿dónde está ese área? ¿Cómo funciona? Está el área, pero es que todavía no tenemos ninguna alerta. En cuanto salga la primera alerta, os lo vamos a comunicar y os vamos a indicar a todos dónde es el área para que podáis ir no solo viendo lo nuevo, sino todo lo que hay por comunidad autónoma. Y bueno, como no hay más preguntas, me despido. Sí os recuerdo que esta charla, igual que la anterior, va a estar subida en la web, así que podéis volver a visionarla o con algún colega vuestro, algún compañero que no haya podido, tenéis la oportunidad de volver a verla, porque seguro que sacáis más información de la que ahora mismo os habéis podido quedar con ella y a lo mejor tenéis alguna pregunta que podemos solucionar, podemos dar respuesta a través de la asociación. Muchas gracias a todos, esperamos que haya sido de utilidad esta sesión, especialmente gracias a Miren por hablar con tanta claridad de un tema que no es sencillo, por lo menos yo no lo veía tan sencillo, será que ya lo he escuchado tantas veces que empiezo a entenderlo un poquito mejor, espero que a todo el mundo le pase lo mismo. Me despido, que paséis una buena semana, me encanta, es como la tele, el telediario.